Pues bienvenidos, este es el Focus Group acerca de la música en el cine, sobre la interpretación y las percepciones. Me presento, me llamo Francisco Charqueño, soy egresado de la carrera, estoy haciendo mi tesis precisamente de este tema. Y bueno, antes de comenzar quisiera hacerle a ustedes estas preguntas en general, para hacer más dinámica esta cuestión. Si quieren responder, levanten la mano por favor y pues ya se le dará la palabra. A ver, como primera pregunta, cuando ven una película, ¿ustedes ponen atención a la música de las escenas? Sí. ¿Por qué y de qué manera le ponen atención? A ver, compañera. Intentando unirla con la escena porque el tipo de sonido que te están dando es la idea que quiere el director que entiendas de la escena. Ok, ¿algún otro? ¿No? ¿Ninguno? A ver, allá, compañera. Más alto, es que no... Se recibe de forma más inconsciente, está más atento a las imágenes y la música ya le da un extra o un sentido más fuerte a lo que está haciendo, pero pues, yo en lo personal estoy más atenta a lo que veo y lo que escucho que a menos que sea una película, no sé, de animación, de Disney, no sé, tipo de películas que la mayoría tienen música con... Ok, a ver, compañeros. Creo que aunque no le entiendas a la escena, la música te ayuda a entenderle. A pesar de que puedas verlo 2 o 3 veces la misma escena, la música te ayuda a esa misma conexión y hasta con los personajes y con el sentimiento hasta del director. ¿Con uno más? Ajá. Bueno, siento que en una película o en un cortometraje la música es elemental para, como dicen, darle sentido. Podemos, por ejemplo, grabar a alguien caminando y no es lo mismo poner a Bach o a Chopin que poner a So Happy Together. Bueno, la canción cambiaría ya totalmente el significado de la escena. Okay. ¿Considerarían ustedes importante la música dentro de las escenas de una película? ¿Por qué? A ver, ahí atrás. Le dan ese... Más fuerte, por favor. Sí, le dan ese sentimiento a lo que es a la imagen, al video. Más que nada, te vas apreciando, como bien dice mi compañera, una caminata, puede dar, no sé, la sensación de que es interesante, te puede dar felicidad, o incluso puede tener una música, no sé, algo triste, y esa misma caminata se convierte en otro sentimiento. Entonces, sí tiene que ver mucho la música para que afecte a lo que es el público y así. Ok, a ver, compañero. Bueno, también como han estado comentando, ayuda a entender mejor la escena que se está viendo, porque puede haber una escena que tal vez confunda un poco o cree otro contexto. Esa música va a entrar a complementar y crear una emoción. Ok, vamos a pasar a más preguntas. ¿Encuentran diferencias entre la música que se utiliza dentro de las películas y por qué? ¿Y cuáles son? Otra vez va la pregunta. ¿Encuentran diferencias en la música que se utiliza dentro de las películas y cuáles son las que encuentran? ¿Pero de la misma película? En general de cualquier película. Bueno, sí, yo en lo personal no encuentro, no hay una diferencia tal a lo mejor en la melodía, porque si es triste, siempre va a ser una melodía que suene melancólica, y si es algo feliz te va a sonar algo muy fuerte o va a tener tonos más fuertes. Y igual en el de suspenso suena diferente. Bueno, aunque suene diferente, la melodía va a ser lo mismo. A ver, compañera. Yo creo que depende de cómo manejen la música, porque puede ser un piano muy melancólico que si lo acompañas con imágenes tristes te va a producir tristeza, pero en cambio si tú lo pones con una escena muy feliz puedes sentirlo como paz, como tranquilidad, porque los sonidos finalmente o son fuertes o son leves y depende de cómo te la manejen, la manera en la que tú percibas la canción. A ver, tú, Pues no sé, porque más bien en lo que es películas de terror o películas más serias, normalmente es banda sonora y películas para niños son canciones. O sea, que te quiten la letra, pero es la canción de cierto artista, se ubica más. compañero. También en unas películas hay cierto manejo de los géneros. Hay películas que con cierto tema en las cuales se ponen tanto bandas sonoras como música de rock, tan excelentes como algunas películas de Resident Evil.
Ok, ahora, ¿recuerdan la música de alguna película y cuál película recuerdan? Así la que más les venga a la mente. La de Gladiador, bueno, toda la banda sonora de Gladiador de Hans Zimmer. Ajá. ¿Alguna otra? El ojo del tigre de Rocky o la de Misión Imposible. Las de pianista. ¿Pianista? Ya se me acuerdo, ¿no? El Rey León. El Rey León, ok. Bueno, vamos ahora a escuchar una música, y bueno, un fragmento de una música que está compuesta por un compositor americano y se llama Samuel Barber. El nombre de la obra se llama Adagio para cuerdas o personas. Bueno, ese fue el adagio. Antes de que sigas, ¿ibas a preguntar con relación a la pista musical? Sí. A ver, Bueno, sí, antes que intervenga. Ajá. Primero que nada, ahorita que ya escucharon la música, ¿esta música les trae algún recuerdo a ustedes en particular? Sí, igual. A ver, a ti. Bueno, es un recuerdo de, por ejemplo, cuando estaba en un pueblito y había mucha neblina. La música me hizo recordar esa tranquilidad que sentía, a la vez que como que ese misterio que viene de la neblina. Ok. ¿Algún otro recuerdo? A ver, ¿qué compañero? También me recordó un funeral. ¿Un funeral? ¿Por qué? Porque suenan los pies. ¿A ti, compañera? A mí me trajo la imagen de unos niños jugando, pero como con el miedo o la suspenso de que algo va a pasar o algo. Okay. Luisito, aquí. A ver. Aquí. A mí una película. A ver, ¿Qué sí, película te recordó? ¿Cuál? Melancolía, ok. Aquí. A mí me recordó más una escena como de personas sufriendo una partida, pero con un ambiente muy lúgubre, muy cerrado, tonos de grises tal vez. Compañero. Una de esas escenas de guerra, ¿no? Cuando lo hacen en cámara lenta y van pasando balas. Muy bien. Ahora. Bueno, ahora de lo que escucharon, ¿qué sienten que expresa esa música? A ver, uno por uno, por favor. Tristeza y soledad. Angustia, ¿qué más? Levanten la mano, por favor. Misterio. Añoranza. Allá atrás. Separación. Como de separación. ¿Cómo? Sí, como que separación, como que dos personas se separan en ese momento. Abandono. A ver, abandono. Una pérdida. Una pérdida. Muerte. ¿Nada más? ¿Otro? Bueno. ¿Cómo se sienten ustedes físicamente al escuchar esa música? Deliciosa.
Ansiosa. Ansiosa. A ver, ansioso, otra. Diferente. Diferente. Como cansado. Cansada. ¿Alguien más? Deprimido. Levanten la mano, por favor. Decaída. Ok. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver las escenas una por una. En cada escena vamos a ver la primeramente vamos a ver la escena y luego vamos a hacer las preguntas correspondientes. Esta es la primera escena de la película Pelotón de Oliver Stone. Igual suplico silencio, por favor. Regocijaos, oh joven, en vuestra juventud. Eclesiastés. Tom Berenger. Willem Dafoe. Y Charlie Sheen en Platoon. ¡Demonios! ¿Es eso lo que pienso que es? ¡Alpeñiques! ¡Bienvenidos a Vietnam! ¡Síganme! ¡Miren eso, carne nueva! ¡Nos hará Vietnam! ¡Para siempre! 165 y uno que se va. ¡Oh, Dios! ¡Adiós, amigo! ¡Esto nunca lo olvidarán! Septiembre de 1967, Compañía Bravo 25 de Infantería en un lugar cercano a la frontera de Camboya. Ok, esa fue la primera escena. Aquí quiero preguntarles primeramente, ¿qué hace la escena? Aquí en esta parte. ¿Qué sienten que hace? A ver. Está situando, está contextualizando dónde se va a desarrollar toda la película y como lo menciona, la película se desarrolla en Vietnam y al igual la música en esta escena es usada para situar esa desesperanza. Probablemente, como está mencionando que el contexto es Vietnam, un poquito más alto porque no. Como está mencionando que el contexto es Vietnam, probablemente está haciendo ver a los soldados como que están sufriendo, porque no son esas personas que van a agredir, ¿no? Porque se ve hasta semblante de la música que está muy abajo. Bueno, se ve que es la escena primera, entonces está acentuando que la película va a ser una tragedia. Y que, como dijo el compañero, que la gente está sufriendo y que no les va a ir bien en las películas. De acuerdo a las imágenes, hacen que tú manejes un sentimiento con la música. Es decir, si tú hubieras, como hace rato que nos pusiste a escuchar el audio, pues cada quien da un sentimiento, ¿no? Pero aquí están justificando con las imágenes qué sentimiento debes de tener. Es orientar la percepción de la película, porque si tú aborreces la guerra, puedes sentir odio por cualquier escena, pero te están conduciendo a que tú, en vez de sentir repulsión, sientas que... Ok. Ahora, ¿qué expresa la música en esta escena en particular? Para mí, angustia. Angustia. Desesperanza total, como que dicen, abandona de que todos volver. Fuerte. ¿Alguien más? ¿No? Ahora,
¿Qué pasaría si no hubiese música en la escena? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿podría confundirse el contexto con una película de acción tal vez? Sería ansiedad porque no escuchas nada. Cuando no escuchas nada te da ansiedad porque sientes que algo nada. A ver, ¿alguien más? ¿Allá? En lugar de darle ese sentido a los soldados que les van a hacer algo malo, tal vez deberíamos unos personajes más fuertes que ya saben a lo que van y con la dirección del arco, no llegan solamente a ver qué está pasando y lo que está ahí en la mano. A ver, compañera. Con la escena de los soldados que van de regreso se están riendo, probablemente, como les dice la compañera, daría el contexto de que son rudos o que se van a divertir en la guerra, puede ser. Ok, ahora, ¿qué pasaría si la escena tuviera otra música? Tendría otra cultura, ¿no? Por ejemplo, alguna canción. ¿Alguien más? A ver, compañero. Cambiaría mi percepción sobre la película. Tal vez me haría mal porque la escena es muy lenta, si no es música de acción, como que las acciones de las personas no van a funcionar con mucha música. Ok. Ahora, ¿qué efecto dramático creen que genera la música en la escena? ¿Nadie? A ver, compañero. Puede ser como un círculo continuo de desespero y muerte tal vez, porque esa música lleva un tono, no baja tanto ni sube tanto, se conserva, entonces marca una continuidad. Ok, ahora, ¿el ritmo de la imagen de la escena va de acuerdo al ritmo de la música? Sí. ¿Por qué? Y cuéntenme en qué particularidad se dieron cuenta. Los rostros tristes que vas viendo de todos los personajes, incluso cuando ven que están avanzando los cuerpos, también ahí se ve un poco de los rostros, y cuando va pasando el pelotón y los otros soldados que ya estuvieron peleando en Vietnam, desde un rostro triste o enojado. ¿Compañera? Se puede ver, al principio la música es como muy uniforme y al momento en que pasan los cuerpos, cuando suena más el violín, como que ya te mete esa sensación de que sabes que esos son muertos y de que a lo mejor ellos pueden ser los siguientes que estén dentro de esa bolsa. A ver, compañeras. También puede ser que manejan de que como son nuevos mantienen la vista al frente y como se va también la mantienen al frente y eso queda acorde también a la música porque como que se mantiene en un clima donde te da un poco de paz, pero cuando ves el resto de la escena te das cuenta de que todos están cabizbajos, están decepcionados, están en situaciones digamos muy lamentables entre comillas. Suben el tono y el volumen cuando enfocan las caras. Ok, ahora, en general respecto a la escena, ¿qué narra la escena? ¿Qué les narra? Hacia primera impresión. A ver, compañera. La llegada de Charlie Sheen a la guerra. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué les narra la música en la escena? Que les va mal. ¿Qué más? Están perdidos. Que están perdidos. La calma previa a la tormenta, ¿no? La calma previa a la tormenta. Ok. Ahora, ¿qué actitudes ustedes perciben en los personajes durante el desarrollo de la escena? Nerviosismo de los que ven. Desorientación. Asombro. Confusión. Angustia. ¿Nada más? Dios mío, ¿a qué vine? ¿No? Ajá, Dios mío, ¿a qué vine? Exacto. A ver, ahora, ¿cómo perciben que responden físicamente los personajes ante las acciones de los otros personajes durante la escena? ¿Cómo se interactúa físicamente entre los personajes? Pues ellos con burla y los que responden con cara de desesperación. Como que los novatos quieren hacerse chiquitos, como que quieren desaparecer de esa escena, como que están soñando una pesadilla o algo así. Y los que les están haciendo burla como que dicen, yo ya me voy y tú vas a vivir el infierno que yo sí. Ok. ¿Con qué sentimiento o emoción relacionan la música dentro de la escena? ¿Con qué, o sea, qué les transmite, qué sentimiento perciben dentro
de la escena. Nostalgia. Nostalgia, resignación. A ver. Por orden, a ver, levanten la mano. Resignación. Nostalgia. ¿Derecho? Por allá no. Bueno. Aquí en esta escena, a ustedes, ¿les recuerda en particular algo de su vida diaria, algo que hayan vivido o relacionado? ¿No? Bueno, yo vengo del estado de Michoacán. Ajá. Y bueno, un tiempo donde ¿cómo se dice? El problema con el narcotráfico, sí estaban todos los medios de comunicación espantando a las personas. Quisiera como de repente el sentimiento de yo me quiero ir, no quiero estar aquí, entonces sí, podría recordar la sociedad. A ver, ahí atrás. Fuerte de río, el narcotráfico, al llegar a los superiores y todas las cosas sí que salga algo, no es que él estuviera, sino que lo confundió simplemente y sí te sientes y creo que eso me recuerda. Ayer incluso los cuerpos uno los está cargando, me recuerda mucho eso. Ahora, ¿en qué situaciones se vincula la música dentro de la escena, dentro de las acciones? ¿En dónde encontramos la escena? ¿En qué descripción de las acciones de los actores? ¿En dónde relaciona la música de esta película, en esta escena, en qué partes de los actores, de donde están interactuando? Cuando ven a los muertos, ¿qué más? Cuando mueren. Cuando mueren, ok. Bueno, vamos a ver la siguiente escena. Esta escena, vamos a ver primero el contexto en el que se relaciona y posteriormente se va a empezar a escuchar la música. Aquí quiero que pongan énfasis, especial atención a lo que es el previo, antes sin música, y ya después cuando empieza a sonar la música. ¿Ok? Silencio, por favor. Sargento. Vete de aquí, Cops. ¿Gentleman solo aquí? Sí. ¿Dónde le hicieron las heridas? Dice que fue en un bombardeo. Claro, es un simio. ¿Por qué están estas armas aquí? No tuvo alternativa. Dice que mataron al antiguo jefe cuando se negó. Dice que la rosa es de ellos. Al diablo con eso, Lerner. ¿Quién era el maldito simio que matamos en el río? No lo sabe. Dice que los simios no han estado por aquí en un par de meses. Tal vez era un explorador, sargento. Sí, un explorador. ¿Qué dice del maldito arroz y las armas que encontramos? ¿Para quiénes son? Este maldito simio sabe lo que digo. ¿Entiendes, verdad? Claro que lo sabe, sargento. ¡Ubek! ¡Ubek! ¡Este hombre miente! ¡Mátenlo! Hay que matarlo y veremos quién habla. ¿En dónde están? Sargento, tranquilo. ¿En dónde? ¿En dónde está? ¡Alto! ¡Contesta! Jura que no sabe nada, los odia, pero vienen cuando quieren y se apoderan del lugar. ¿Quién es esta bruja? No lo sé, ella parece decir el por qué matamos a los cerdos. Son granjeros, tienen que vivir y cosas así. ¡Basta! ¡Cállese, bonita vieja! ¡Cállese! ¡Cállese! Lerner, dile que empiece a hablar o mataré a todos. ¡Díselo! Sargento, deje que matemos a algunos.
matemos a toda la aldea. ¡Vamos, sargento! ¿Qué estamos esperando? ¡Que muera! ¡A un lado! ¡Esta es su hija, ¿verdad? ¡Pregúntaselo! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡No es cierto, simio bastardo! ¡Hay cacadao, Misei! ¡Hay cacadao, Misei! ¡Hay cacadao! ¡Van! ¡Van! ¿Qué diablos crees que haces? Lárgate, Elías, no estás al mando. Eres un asesino, maldito estúpido. ¡Estás muerto, Elías! ¡Te juro que voy a acabar contigo! ¿Cómo te vas? ¡Tú! ¡Tú irás a prisión! ¡Esta vez nada te salvará! ¡Maldito! ¡Ya basta! ¡Tranquilícense! ¡Cálmense! ¡Escúchenme! El capitán ordenó que quemaran este lugar, así que quémenlo. ¡Quemen todas las armas! ¡Reúnan a los sospechosos y dense prisa! ¡Pronto será de noche! Teniente, ¿por qué diablos no hizo nada? ¿De qué hablas? Bien sabe de lo que estoy hablando. No lo sé. No sé de qué diablos estás hablando, Elías. ¿Qué están esperando? ¡Rápido! ¡Quiero escuchar al teniente! ¡Taylor, muévese trasero! ¡Revisen sus armas y vámonos! ¡Rápido, holgazanes! Bravo 6, Bravo 6, Águila 2, Alfa 1. Bravo 6, Águila 2, Alfa 1. Despegue la zona, será bombardeada. Reporten bajas y prisioneros. Repito, despegue la zona, será bombardeada. Reporten bajas y prisioneros. Fuera. ¡Vamos! ¡Courthouse! ¡Simon! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Maldito! ¿Qué es esto, ¿Eres homosexual, Taylor? ¿Cuál es tu problema, Taylor? Es solo una maldita rata. ¡Se trata de un ser humano, imbécil! Bueno, esa fue la escena 2. ¿Aquí qué hace la escena? ¿Me pueden decir, por favor? Te hace enojar. ¿Por qué? Porque muestra un aspecto que no esperas, por ejemplo, de lo inicial. O sea, tú esperas de que sea algo equitativo al inicio, así de que ejército contra ejército, pero aquí el contexto es ejército contra pueblerinos humildes que nada tienen que ver. ¿Qué expresa la música en la escena?
Creo que la parte sin música te da coraje y la parte con música ya hace que sientas tristeza por los que están, por los afectados. Ok, aquí qué pasaría si donde había la música no hubiera música en esa parte. Podría hacer pensar a la audiencia que va a venir algo que va a romper con esa con lo que está ocurriendo. Tal vez empiezan a quemar el pueblo, podría uno pensar que va a venir el ejército contrario a iniciar el combate, o puede haber algún tipo de, bueno, cualquier cosa puede entrar realmente en la escena. Bueno, en el momento entre música y música es como la catarsis, están subiendo, quema y va la música de bajada, bueno, o diciendo pues ya se frega, por decirlo de alguna manera. Creo que yo es para quitar el sentimiento de coraje, porque el mismo público puede decir, bueno, ya cuando compra uno la película, pues puede quitar la misma, o sea, ya no, o se sale de la sala de cine, sigue el sentimiento de coraje y ya no. Sí. Exacto, si no hubiera música, nunca enfocarías tu percepción, bueno, yo nunca lo haría, a las personas afectadas, sino que seguiría encarándome en los que están haciendo la acción. ¿Qué pasa si tuviera otra música esta escena? Bueno, de la parte donde tiene la música, obviamente. La música que acabamos de escuchar donde se desarrollaba la escena. Sí, pero no, esa respuesta de ella depende de qué música. Ok, perdón. Sí. Bueno. Pero lo que es cierto es que nos vuelve a recordar el inicio de cuando llega este personaje. Ajá. O sea, vuelve a ser la misma toma, vuelve a ser esa toma circular cuando él va caminando primero al inicio que va viendo los cadáveres, y otra vez cuando vemos es un plano general y otra vez el rostro de él, viendo que se cumple justamente eso que él presentía, esa desesperanza que va a encontrar, esa tragedia, esa injusticia. ¿A qué fue esa guerra? ¿No? Es la misma realidad, una y otra vez. Ok, ahí donde empieza la música, ¿el ritmo de la imagen de la escena va de acuerdo al ritmo de la música? ¿Va a la par? ¿Va disparejo? ¿Cómo va? Como que la escena es más fuerte porque estamos viendo gente golpeada, casas que se están quemando, la niña que está a punto de ser violada, y la música es demasiado lenta, pero queda porque pues está demostrando el punto de desesperación de las personas. ¿Por allá alguien que tenga alguna participación? ¿No? Acuérdense de los sintagmas fílmicos. Vean cómo está la edición cómo es el sintagma, y entonces aquí lo importante es cómo el movimiento de cámara está reforzado por ese ritmo de la música, el alejamiento que se hace, el acercamiento, va al ritmo de la misma música para reforzar el sentimiento. Alison. También va a la par porque empieza cuando el soldado como que no está muy de acuerdo, voltea, o sea, cuando ya le da la orden de quemar todo, y se ve desde antes cuando le dispara a la señora, o sea, que él como que no quiere estar ahí, obviamente, o sea, como que no es como los demás, porque él sí siente ese como dolor, y al revés como el negro que parece que se ríe, y cuando le disparan. Entonces empieza en ese momento cuando ya le dan la orden. Pero antes de que sigas, esto que estamos viendo, la primera escena que nos presenta Paco y luego esta nuevamente, es lo que se llama el sintagma frecuentativo. No pasa en ninguna otra, no hay historias paralelas, es en el mismo entorno, y vean cómo es la misma historia y la misma música sirve para establecer el sintagma frecuentativo. Es recurrente, lo mismo en torno a un hecho bélico. Lo que vas a ver es cuando están discutiendo los está buscando el sentimiento de ellos, ¿no? Que es algo con la música, cuando ya voltean a ver a los que están sintiendo mal, es cuando ya empieza la música. Entonces, así es. Ocasión de los sentimientos, pero de los personajes no está más que para espectadores, sino de los personajes. Exactamente. Sin embargo, claro, lo recordamos porque está al principio también, ¿no? Pero sí evoca mucho a los sentimientos de los personajes. Ok, ¿y aquí qué nos narra la escena? Desde el principio hasta el final. Los abusos de la guerra. ¿Qué más? La arbitrariedad por parte de los soldados. Y la música en específico, cuando aparece, ¿qué nos empieza a narrar? Tragedia. Injusticia. ¿Algo más? Antes de la siguiente pregunta, yo les preguntaría, a través de estas escenas, ¿el director puede dar una postura ideológica sobre ese tema? Sí. ¿Cómo lo detectan? ¿Dónde está
editorialización, por decirlo de alguna forma, que hace el director. A ver, primero acá y a ver si hay más por ahí. Bueno, yo lo relaciono con... Él se representa con Charlie Sheen en cierta manera. Todos los sentimientos que él tuvo cuando él estuvo realmente en la guerra, ¿no? Pero no es la postura, o sea, la guerra en Vietnam es algo muy curioso, ¿no? Curioso porque en realidad, después de que regresa se dan cuenta que no tuvo razón de ser esa guerra. A ver, Janita, y luego... Podría ser el momento en que encuentran las manos. Se supone que en la escena encuentran unas armas en el pueblo, pero o sea, no saben ni quién son ni dónde salieron. Entonces, al momento en que el teniente les pregunta al señor que de dónde las consiguió, le dicen ellos que no saben nada, que las guardaron, nada las tenían ahí. Se ve que el señor, o sea, como que está buscando una razón y dice, es que nos están diciendo, es que ellos son nuestros enemigos, o sea, se puede ver que están buscando excusas nada más para atacar las banderas. Así es, esa es una postura ideológica. A ver, Toño. Sí, exactamente, que desde que llegan en el avión, pues, es una guerra perdida, ¿no? Que fueron a Vietnam prácticamente a perder nada más recursos materiales y humanos, ¿no? Claro. Más soldados. Claro, a ver aquí, Karen y Karina. Que le quitan el sentido de heroísmo a los soldados, porque siempre cuando regresan es como, yo fui soldado de Vietnam y yo tengo derecho porque yo peleé por mi patria, es como el discurso de siempre. Y en este punto es como los soldados cínicos que no consideran al otro bando humano. Se podría ver aquí la postura del director o del productor. En la parte, por ejemplo, cuando Shin dice, es que también es humana. Exacto, ahí está la palabra. Ahí la parte lingüística es importante, a pesar de que es un doblaje, pero bueno, ve el mismo país, es que es un ser humano. Ahí editorializa y dice, bueno, yo como director no estoy de acuerdo, y ahí está mi postura a través de todo el filme, claro, con toda la película, con toda la música que editorializa todo este contexto, que es muy desagradable para el sur de Estados Unidos, y que bueno, siempre ha sido unos metiches en las guerras, ¿no? Una última. Bueno, si lo relacionamos con lo lingüístico, entonces también entra lo que dice Defoe, cuando dice eres un asesino. Así es. Ajá. Okay. Bueno. Aquí, ¿cómo los personajes van interactuando entre ellos? Hay mucha tensión al grado de que todo es violencia para ellos y no encuentran una forma diferente de relacionarse por tanta tensión. ¿Y cómo son sus actitudes de los personajes? Hostiles. Hostiles. Subversivas. ¿Cómo? Subversivas. Subversivas. Racistas. Ok. ¿Cómo se ven las expresiones faciales de los personajes? ¿Cómo se percibe la emoción física de los personajes? Cansados. Paranoicos. Fastidiados y cínicos. Fastidiados y cínicos. Tensos. Perdón, paréntesis, cuando dice Francisco esto de las escenas y del cine, hubo en los inicios del cine, un director ruso, experimentos, Kuleshov, hizo lo siguiente: ponía una escena de un hombre impávido, ¿no? Mirando. El siguiente cuadro era un plato de sopa. Otra vez su cara, y el siguiente cuadro era una mujer semidesnuda. El siguiente cuadro era un féretro. El siguiente cuadro era un pastel. Cuando se lo pasaban al espectador, que era así, semejante a este tipo de experimentos con el espectador, decía, bueno, a ver, ve la cara del personaje. Si ve el plato de sopa, que tiene hambre. Y si ve a la mujer, tiene cara de lujuria. Y si ve el féretro, tristeza. Y el pastel, pues gula, ¿no? Y entonces parecía que asociaban esto justamente como si él estuviera viendo. Después les dijeron, no, él nunca lo vio. La percepción de la siguiente imagen está en el espectador, no está en el protagonista. Y entonces aquí también, ellos finalmente son unos actores que personifican a alguien y a unos seres, pero que finalmente ya con toda la puesta en escena, ahí nos hacen transmitir toda la serie de emociones y toda la serie de sentimientos que van a engarzarnos como espectadores con el discurso fílmico. Lo que eso se llama en hermenéutica encadenamiento. Ok, ahora... Pero no lo podemos ver. Porque no es métodos 3. Ahora, ¿con qué sentimiento o emoción
relaciona la música dentro de las escenas. ¿Con qué sentimiento relacionan la música de las escenas o qué emociones transmite la música? Tristeza y lástima. Ok, ¿y qué les recordó esta escena a ustedes? ¿No? ¿Nada les recordó esta escena? Otra película. ¿Otra película? ¿Qué película? Soldado Ryan. Soldado Ryan. A ver, antes de que siga Francisco. Bueno, cuando les pregunta él con qué lo relacionaron, y si ustedes no tienen un referente, ahora sí, como ya está terminando métodos 2, el método 3 ya es el encadenamiento, entonces no hay fusión de horizontes. Ajá. Porque está viendo nada más algo distante. Para buena fortuna nosotros no hemos pasado por ese tipo de viajes. Claro, a menos que haya otro tipo de contextos, pues sí podemos hacernos, identificarnos, pero en este caso estamos viendo, guardamos cierta distancia. Cuando les preguntes, no, pues no lo asocio, no lo recuerdo con nada, entonces no hay fusión de horizontes, que no es malo. Simplemente no hay ese enlace, no hay ese encadenamiento con el texto o con el discurso fílmico, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver la siguiente escena. ¿Cuántas son? Pero ahorita no vamos a hacer más. Sí, porque falta toda la otra y todavía es. Día tras día lucho por mantener no solo mi fuerza, sino mi cordura. Todo es confuso. No tengo energía para escribir. Ya no sé lo que es bueno o malo. La moral de los hombres está por el suelo. Guerra civil en el pelotón. La mitad de los hombres con delirios y la otra mitad con palos. Hay demasiada desconfianza y odio. No puedo creer que peleamos uno contra el otro cuando deberíamos pelear contra el enemigo. Cuento los días. Solo veo lo que hay a mi alrededor. Nada más. Espero estén bien, abuela. Di a mamá y a papá que... Bueno, solo diles. Chris. Vamos a pasar a la siguiente escena. ¿Estás bien, Jaro? Cuidas en el próximo. ¿Estás bien, amigo? Sí, estoy bien.
En esta escena, que es la escena 5, ¿qué hace la música? En general, ¿qué vemos en la escena ahí? Sigue siendo la misma realidad, pero son diferentes momentos los que van ocurriendo. ¿Se dieron cuenta de algo particular a diferencia de las otras escenas? En cuestión de la música. Heroísmo. También podría ser, no venganza, sino justicia. Porque, por ejemplo, el que mata pues es el principal, ¿no? El que estaba haciendo todas las maldades. Y es. ¿No? Se parecía. Es que levanta las manos al cielo. A ver, silencio. En la película se supone que, bueno, antes de esa escena, se encuentra en una emboscada y precisamente con el que se peleó aquí Elías, el que mató a la señora, lo engaña para que se vayan juntos, lo deja solo junto con los vietnamitas. Dice que después dicen que ya se había muerto, que había desaparecido Elías. Ok, pero ¿perciben algún cambio en la música o sigue siendo el mismo fragmento? Se vuelve más aguda, ¿no? Se vuelve más aguda. ¿En qué momento se vuelve más aguda? Cuando está acorralado, percibí como que no llegaron a tiempo, esa fue como que la parte. Yo no sentí que se hiciera más aguda, yo realmente sentí que es la misma ocasión, pero se toman fragmentos diferentes para ponerlos en la escena. En este caso sentí que es muy parte final de la música. A ver, yo también. Bueno, yo siento que en esta parte no se son más agudas, sino que suben más el volumen para acentuar que está acorralado. Sí, por ejemplo, cuando se escapa, ¿no? Como que hace referencia a que tienen ya libertad, que ya se van, ¿no? Un alivio. Ok, vamos a ver la última escena de esta película, para pasar ya después a Meli. Silencio, por favor. Heridos y sigue la cuenta. Estimación 500. Víctor Charlie, K.I.A. 122 y sigue la cuenta. Cambio. Taylor, ¿eres tú? Francis. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. Escucha, nos han herido 2 veces. Nos iremos de aquí, amigo. Te veré en el hospital y volaremos alto. Sí, señor. Sargento O'Neill, ¿cómo está? Estoy bien, señor. Excelente, porque tendrá el segundo pelotón. Sí, señor. ¿Estás listo? Claro.
pienso al mirar al pasado, que no luchamos contra el enemigo, luchamos contra nosotros mismos, y el enemigo estaba en nosotros. La guerra terminó para mí por ahora, pero siempre estará presente, por el resto de mis días. Estoy seguro que Elías estará luchando con Barnes por lo que Ra llamaba la posesión de mi alma. Hay veces que he sentido que soy como un niño nacido de esos dos padres. Pero como quiera que sea, aquellos de nosotros que sobrevivimos tenemos la obligación de edificar nuevamente, de enseñar a los demás lo que sabemos y tratar, con lo que queda de nuestra existencia, de encontrar una virtud y un significado para esta vida. Esta película está dedicada a los hombres que pelearon y murieron en la guerra de Vietnam. Bueno, aquí, si se dan cuenta, hubo escenas en las que marcaron mucho las expresiones. ¿Ahí qué pasaba con la música? Se escuchaba más alto, ¿no? Se escuchaba más alto. Cuando él ve a Defoe, que ya lo están llevando, de hecho su cara de Defoe casualmente gira hacia, bueno, ya está muerto, ¿no? Pero se mueve hacia donde está Charlie Sheen. Es entonces cuando enfocan a los dos personajes o los dos amigos entrañables dentro de la guerra, claro. Y es cuando la música se escucha un poco, el volumen más alto. ¿Y el ritmo de la imagen cómo lo perciben? Lento, es lento. Y de hecho para mí va acorde a la música, esa secuencia. Como que esta vez la melodía tenía la función de decir hasta aquí está todo. La escena que es, ¿no? Siento que las dos escenas en las que ponen la música es para, bueno, las dos partes de la escena donde ponen música es para representar que lo del principio se cumplió, sí les fue mal. Y en la parte donde no hay música es como ya está acá. Aunque la música marque el final, realmente podemos como que percibir un sentimiento de continuidad. Me refiero a que, por ejemplo, tal vez sí acabó la guerra de Vietnam, pero no puede decir que todas las guerras son iguales, va a haber lo mismo, va a haber muerte, va a haber tragedias. Entonces, como que aunque se termine esa escena, aunque se termine esa continuidad, ese espacio, ese hecho, puede ocurrir otro y va a ser lo mismo, va a haber los mismos sentimientos de por medio. Ahora, durante el discurso de Charlie Sheen, ¿qué notan con respecto a lo que va diciendo y lo de la música? ¿Sí lo alcanzaron a escuchar? No. Bueno, los que sí lo alcanzaron a escuchar, ¿qué piensan? Pues ella se dio cuenta de la desesperación que es la guerra, la desesperanza que da, y básicamente quiere decir que ella quiere regresarse a su casa, pues descubriendo a su abuela, creo, no sé si y extraña a su familia y esas cosas. Bueno, lo que yo entendí. Ahora, ahí más o menos se menciona dentro del discurso que tienen una disputa que tenían entre los coroneles, en teoría lo maneja así, por la posesión de su alma. Ahí, ¿cómo relacionan el sentimiento de la música? Me acuerdo que te iba a decir que prácticamente nos envuelve, ¿no? Porque habla de nosotros. O sea, en general nos envuelve como espectador. La lucha que teníamos prácticamente era entre nosotros. Ok, ahora, ¿me puedes decir si se fijaron a quién va dirigida la película? Sí, no. Ajá, ¿a quién? Pero si se dan cuenta, ¿a quién se la dedican y a quién no? ¿A los soldados? Ajá. ¿Y a quién no se la dedicaron? A las víctimas. Ok, ahora, ¿qué les pareció en general la música de todos los fragmentos de Pelotón? Yo puedo opinar, así como la vimos fragmentada, pareciera como que así, o sea, siendo así muy rupestre el análisis, ¿no? Híjole, no tenía otra pista más que esa, ¿no? Podríamos pensar en eso. Es que no tenía otra pista. Ahora, aquí es donde entra justamente tu trabajo de tesista y el trabajo hermenéutico, porque entonces habría que ver, primero, por qué la selecciona, por qué en esos momentos, qué razones o qué motivos tiene el musicalizador para
escoger esta pieza musical y apoyar esas escenas específicamente, porque no es en toda la película, como bien dices. 1, 2. ¿Qué pasaba también en el contexto de quien hace la pieza musical en su tiempo, que la hace de manera diferente? Les pido que se entren saliendo, por favor. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Porque es una música descontextualizada, se saca de su contexto para musicalizar una pieza diferente, y ahí es donde entra la hermenéutica. Claro, por ejemplo, ellos no lo saben, y entonces es donde viene justamente la explicación, por qué la usa. A lo mejor tú nos puedes dar la explicación de por qué la usa, antecedente, qué tiene que ver, cuándo se elaboró esta pieza musical, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Okay, pues bueno, ya para finalizar vamos a ver el último fragmento de Amélie. Esta es escena única, nada más es una, que aparece en toda la película, donde retoman esta pieza. Les suplico toda su atención, por favor. Hacer el amor contigo es lo mejor que he conocido. Quiero pasear contigo del brazo. Ella nunca podrá establecer relaciones con otros niños. Cuando era pequeña siempre estaba sola. En la tarde de un reluciente día de julio, mientras que en las playas los vacacionistas se divertían sin preocupaciones en esos bellos días de reencuentro, en París los ciudadanos devastados por el calor contemplan las plumas de los primeros fuegos artificiales tradicionales. Amélie Poulain, también conocida como la madrina de los olvidados o la Madonna de los mal amados, sucumbe a una extrema fatiga. Bajo las ventanas de un París devastado por el dolor, millones de anónimos en duelo presencian a todo lo largo el cortejo y se retiran en silencio, con el inconsolable dolor de sentirse ahora huérfanos. Extraño destino de esta joven mujer, desposeída en la misma, por tanto sensible a los discretos encantos de las pequeñas cosas de la vida. Una gran pérdida mundial de ayuda humana. Como Don Quijote, había resuelto atacar al implacable molino de todas las desgracias humanas. El invierno en Suiza, Engelberg. Combate perdido de antemano para aquel que consuma prematuramente su vida. Con apenas 23 años, Amélie Poulain dejó que su corta existencia fuera arrastrada por el remolino de los males universales. Y fue ahí a donde ella iba, a donde el lacerante remordimiento de haber dejado morir a su padre, sin que ella nunca hubiera intentado darle a este hombre el aliento que había dado a tantos otros. Bueno, esa fue la última escena. Aquí, ¿qué hace la música? ¿Qué hace con la escena de Amélie? ¿Qué función cumple? Marca el cambio de opinión de ella, porque primero da un diálogo en el que dice que ella siempre estuvo sola y que nunca se pudo relacionar con los demás, y luego está llorando con la música triste que le hace pensar que si sigue así va a acabar mal. ¿La música la está escuchando ella o es parte de...? Probablemente no la esté ocupando ella, pero la ocupan para hacer sentir al espectador lo que ella está sintiendo al verse ella en esas imágenes. ¿Y qué está sintiendo ella? Tristeza porque pierde su vida ayudando a los demás y la desperdicia para él. Bueno, eso es lo que ella... Perdón, antes de que sigan, nada más primero una dicen, ¿es diegética o extradigética? ¿Están seguros que es extradigética? Está dentro de la narración, se supone que está dentro, entonces es diegética, ¿no? Bueno, aunque el discurso está imaginando que está viendo en la televisión su historia, ¿no? O sea, ella la adaptó, pero la música es diegética, es parte del discurso. Ahora, si es diegética, regresamos a la pregunta de Paco. ¿Qué función está cumpliendo? ¿Qué emociones está resaltando? ¿Qué está contextualizando?
Pues es que se ve la presencia de añoranza, ¿no? Como de anhelo, como que necesidad de tener que cubrir algo. Se ve pérdida, se ve desgracia, tristeza, hechos fúnebres. Ajá. Función emotiva, ¿no? Cumple la función emotiva. Oh, ya me sorprendió con Jacobson aquí, Luisito. A ver, ¿de qué lado? Hay culpa, ¿no? Porque está narrando parte de eso, que Amelie no puede estar junto con alguien, y ella ya se dio cuenta que no puede estar, Ajá. pero se siente culpable por no poder dar solución a esa situación. Así es. ¿Qué encuentras de diferencia ahora, ya que vieron los dos fragmentos de las películas, entre la música de Pelotón y la música de Amelie? ¿Qué diferencias hay? Pues sigue siendo una guerra interna, porque Amelie está sintiendo esa guerra interna o externa en la película. Creo que la articulación de la melodía, porque también se basa en bajos, en agudos, y en el Pelotón, en la última escena, se utilizaron los violines. En la mitad, cuando fue el desastre, utilizaron el bajo, y ahorita se utiliza un... También, la diferencia que alcanzo a ver es que en el Pelotón se marcaba continuidad, aquí se marca un sentimiento de presión, una tristeza de que puede pasar algo. Yo siento que de la canción o del audio, la entrada y la salida son como que las partes un poco más lentas, ¿no? Como que se marca un ritmo. Y la parte de medio, la que se escucha más, la que se escucha más, marca el conflicto. Antes es el previo y después el final de la canción. Es como que la solución o prácticamente no hay solución. Y la parte en medio es el conflicto. Bueno, yo sí encuentro diferencia en la manera de percibirlo, porque en la película de guerra siento que es como para enmarcar el camino de tristeza de los personajes, y Amelie, que es una película muy inocente, es para marcar ese empatía con el personaje de que ella es tan inocente que se preocupa porque si se dedica a ella no va a dedicarse a los demás. Entonces es marcar esa inocencia del personaje con la música. Sin embargo, vean que en las dos películas, a la hora en que está la música, aparecen los rostros de tristeza, pero son dos tristezas diferentes, son dos melancolías diferentes, ¿sí? Entonces, mientras uno es la tristeza por ¿a qué vine?, la guerra, la desgracia, esto es inútil, esto no tiene sentido, en la otra es una tristeza existencialista. Como yo creo que es correcto lo que decía Raúl, como que es una guerra interna, ¿no? Porque además las imágenes de guerras que pasan, ¿qué dicen? Cambia el contexto, son realidades diferentes, entonces la pieza musical adquiere otro sentido, ¿sí? Y entonces ustedes, sin embargo, aquí viene la intertextualidad. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la intertextualidad? Esa pieza es intertextual. Cuando ustedes la ven en Pelotón, ya la recordaron, ¿no? Ya saben, ¿no? Ya es reiterativa. Nos la pone Paco en Amelie y le otra vez es la misma. Sin embargo, son situaciones. Esa música es de intertextualidad y pasa constantemente en el cine, en la televisión. Una pieza musical y nos hace recordar a otra. Yo les apuesto que muchos todavía viendo a Amelie recordaron todavía escenas de la película anterior, porque están muy próximas. Ahora, ¿qué pasa si lo vuelven a ver en otro tiempo y espacio? Ahora, esta experiencia de compararlas, la base que ustedes recuerden es intertextualidad. Ok, ahora, ¿me pueden decir qué pasaría precisamente con eso de la intertextualidad? ¿Qué va a pasar cuando escuchen ustedes esta música en otro tipo de películas? ¿Cómo van a asociar esos sentimientos? ¿Cómo lo asociarían más bien? ¿O con qué imágenes? ¿O con qué imágenes? Ya podríamos tener como que asociación de que ya sabemos que esperar, que ya viene próximo un evento triste, de una realidad cruda, porque de una u otra forma, sea existencial o sea de físico, así de una guerra, por ejemplo con Amelie, siempre es una realidad cruda y que siempre nos oprime el corazón, sea o no el personaje principal. Ok, ahora, en las dos películas, ¿la música describe a las imágenes o las imágenes describen a la música? ¿Cómo? La música describe las imágenes. Bueno, en la primera película al menos sí.
porque estamos viendo la imagen, pero es la música la que te está dando la intención o el sentimiento de. Y en la película de Amélie, pues ella está llorando, entonces ahí más bien sería la imagen que describe la música. Ok, bueno. Sin embargo, cuando la escuchen ya solita, que no hay imagen, cada quien va a hacer sus propias evocaciones, ¿no? Cada quien va a pensar. Bueno, ahora ya te pregunto, ¿en qué contexto se genera la película, la música? Bueno, para que sepamos ya por lo menos. Como les había comentado, bueno, primero que nada vamos a terminar esta actividad. Muchísimas gracias. Les agradezco, esto me va a servir mucho para mi trabajo de divulgación.